Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en el episodio número 18 de Diálogos. Creo que no tenemos oficialmente otro nombre todavía, pero aquí estamos por vez número 18 y todas ellas dentro de la pandemia. Así que es muy interesante que es un emprendimiento que nace en la pandemia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ujú. Bueno, me alegro mucho. Estaba repasando tu artículo de hoy que habla sobre, o tu artículo de esta semana que habla sobre investigaciones neurológicas que han hecho para aislar unas neuronas que determinan un área del comportamiento específico. En la identificación y aislamiento de esas neuronas, tenemos la posibilidad de influir en ellas de manera tecnológica o biotecnológica para, para que el cerebro se comporte de una determinada manera. No sé si capté bien o si querrías explicar mejor de qué se trata este descubrimiento científico. Sí, creo que el descubrimiento es eh, modesto. Los autores lo plantean como modesto, en el sentido de que se está descubriendo cuáles núcleos del cerebro tienen que ver con lo relacionado con la inclinación o aversión al cambio. Y no es que se trate de decir, bueno, aquí están estas neuronas que intervienen en la actitud ante el cambio y ya podemos operar sobre ellas. No, es muy básico el conocimiento, pero sí se tiene claro que hoy en día, cuando se logra determinar un segmento del cerebro que tiene relación con una determinada función cognitiva o comportamental, pues ya se ha hecho un gran avance, porque luego habría que ver cuáles son los neurotransmisores que afectan a ese grupo de neuronas y tal, y entonces a través de ello intervenir. Pero el descubrimiento es básico apenas, ¿verdad? Bueno, es tan importante como saber dónde queda qué, ¿verdad? Si uno, si uno es un turista en un país y no sabe dónde queda Nicoya, por ejemplo, me parece que está en peor condición que un turista que sí sabe dónde queda Nicoya y cuáles son las atracciones turísticas que hay alrededor de ese lugar, ¿verdad? Claro, y bueno, y justamente por lo modesto del descubrimiento, porque así lo interpreté yo también, que era muy fáctico y muy científico decir, ya sabemos a dónde está esto. Y el valor de saber a dónde está es que ahora podemos estudiarlo más a fondo y ver de qué manera podemos influir en eso que ya encontramos. Me gusta pensar en que hiciéramos un ejercicio de lo que yo denomino eh, eh, transformar el paradigma del retrovisor. A veces me da la impresión de que cuando hacemos visualización de escenarios futuros, que obviamente del futuro nadie sabe nada, pero hay algunas tendencias y con un poco de pensamiento sistémico uno puede avanzar un poco en múltiples frentes para visualizarse o imaginarse en un lugar distinto donde está hoy. Y cuando hablo del paradigma del retrovisor, es que a veces me da la impresión de que en materia pública sobre todo, o tal vez no pública, pero de política pública, a veces estamos caminando hacia adelante porque el tiempo fluye hacia adelante, entonces naturalmente vamos hacia adelante, pero vamos viendo por un retrovisor, aspirando a llegar a ese escenario que estamos viendo por el espejo, y lo que estamos viendo por el espejo más bien está atrás, y cada día está más lejos, y aún así seguimos tratando de llegar allá. O también otra versión del paradigma del retrovisor es ir caminando para atrás. Supongamos que vamos subiendo una montaña. Uno puede perfectamente subir una montaña caminando para atrás. Entonces uno va caminando para atrás, pero lo que va viendo es el lugar del origen. Entonces va viendo todos los pasos que ya dio, pero no está viendo hacia dónde va. Y creo que hacia dónde va le da a uno otro nivel de entusiasmo y de vigor y de
optimismo y de ilusión y de energía, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros hiciéramos un ejercicio de posicionarnos en el año, vamos a ver, estamos en el año 2020. Entonces podríamos hacer un ejercicio para recordar cómo fue la década del 2010, esta década que acaba de terminar, y hacemos un repaso de las cosas que pasaron. Supongamos que estamos en el año 2030 y hacemos un repaso de lo que fue la década del 2020. Obviamente, los primeros 2 años de la década fueron marcados por la pandemia, y esta pandemia provocó enormes disrupciones, mostró las vulnerabilidades del sistema, la necesidad de que tuviera mayor resiliencia, dejó claridad de cuáles eran industrias obsoletas y más bien cuáles otras tuvieron capacidad de adaptarse. Y me da la impresión de que por las predicciones que se han hecho respecto a la vinculación entre la biología y la tecnología, que tiene diversos nombres, que se dice que va a suceder hacia el final de esta década, pues este artículo de esta semana lo que me hace pensar es que ya estamos demostrando científicamente que esa nueva era de la civilización y de la vida en el planeta ya ha llegado. Entonces, ¿cómo recordaríamos esta década si la viéramos desde el año 2030? Y pensemos, para citar un ejemplo, este ejercicio que estás hablando de la capacidad de la neurona que determina la resistencia al cambio. ¿Cómo vislumbramos que esto pudiera evolucionar durante esta década como para decir, todo esto cambió en esta década porque logramos aislar esa neurona? ¿Qué te suena? Bueno, hay un decir entre neurocientíficos y neuroeducadores. Dicen que el cerebro no está hecho para pensar, que el cerebro está hecho para sobrevivir, que la función evolutiva del cerebro era que nos mantuviéramos vivos, o que los animalitos de los que provenimos se mantuvieran vivos, y eso se mantiene ahí como un dinamismo en nosotros, ¿verdad? En un determinado momento, tú puedes estar estudiando geometría, pero si apareció un bicho al que le tienes mucho susto, mucho miedo, en ese momento cerraste el capítulo de la geometría y te dedicas a ver si huyes o qué haces ante la amenaza a tu supervivencia. Bueno, la emergencia de la conciencia, ¿verdad? El darnos cuenta de quiénes somos y que somos, etcétera, parece que es nueva en el desarrollo de la vida. Y entonces yo pienso que como es nueva en el desarrollo de la vida, todavía nuestro cerebro sigue siendo un instrumento de supervivencia. Pero cuando pasen, y no digo una década, no, estoy hablando de los ritmos a los que ocurre la evolución biológica. Nuestro cerebro posiblemente va a evolucionar para convertirse en lo que ha sido para nosotros, y que lo hemos usado muy bien. Y es que ha sido no solo para sobrevivir, sino que ha sido para pensar, ¿verdad? Y posiblemente va a evolucionar todavía más, y no va a ser suficiente pensar. O sea que no va a ser suficiente que alguien se saque un 10 en álgebra, ¿verdad? Sino que va a ser necesario que lo examinemos a ver si se saca un 10 en gestión de la felicidad, porque finalmente a lo que los seres humanos aspiramos vehementemente es a ser felices. Y ahí estamos todavía con el cerebro que nos hace trucos y que nos impiden el aprendizaje primero y la felicidad después. Entonces, un cerebro evolucionado sería un cerebro que aspirara a la felicidad. Creo que desde el punto de vista evolutivo, naturalmente, esos episodios de evolución cerebral toman cientos de miles de años. Sí. La última incorporación
La última evolución que tuvo el cerebro humano fue hace 200.000 años más o menos, cuando se le incorporó el neocórtex, que es, un, es un teclado de instrucciones automáticas para mejorar la capacidad de sobrevivir, ¿verdad? Entonces dispara tres tipos de conductas genéricas: la de huir, la de pelear y la de desmayarse, en todas sus múltiples formas, y eso nos ayuda mucho a, bueno, nos ha ayudado mucho a sobrevivir. Pero en específico, cuando hablas de adaptación al cambio, o de adaptación, porque uno puede adaptarse al cambio, pero también uno puede adaptarse a una forma de ser diferente, que sea un cambio provocado, ¿verdad? Que yo primero decida adaptarme y después elija dentro de mí cuál es ese cambio al que quiero adaptarme. Y creo que podría ser una cuestión de actitud. Pero para caer en algo concreto, puede ser que no pasen 200.000 años antes de que a nuestro cerebro se le realice una actualización exógena, ¿verdad? Desde afuera, que no es resultado de la evolución, sino que es resultado de nuestra capacidad tecnológica de identificar algún tipo de estímulo que haga que nuestras neuronas reaccionen de una manera u otra para el fin que sea, ¿verdad? Y podemos pensar en materia de adaptación, por ejemplo, porque hablabas de la posibilidad de adaptarnos a, de la resistencia al cambio. A veces la resistencia al cambio es un obstáculo y a veces la resistencia al cambio es Claro, un mecanismo de defensa, claro, claro. ¿verdad? Entonces yo siento que el hecho de que el ser humano era nómada, como eran sus primos los primates, y después se asentó en comunidades que domesticaron la agricultura, eso ha traído múltiples beneficios, sobre todo si uno se pone a pensar que el estar asentados nos libera una enorme cantidad de tiempo, nos da grados de libertad para dedicar ese tiempo a otras cosas, Ujú, a otro quehacer creativo. Y claro. creo que ahí es lo que, a donde quiero llegar con respecto al uso del cerebro. Pero ¿qué tal cuando una persona en su zona de confort consume más calorías de las necesarias por un periodo muy prolongado de tiempo, y eso tiene un impacto en detrimento de su salud, como lo es, por ejemplo, la obesidad o la diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos utilizar tecnología para, ya que identificamos esas neuronas que ofrecen resistencia al cambio, estimularlas de manera tal que nosotros estemos constantemente, por lo menos con la voluntad de salirnos de nuestras zonas de confort, para evitar que ese confort se convierta en un lastre? Ujú. Bueno, yo pienso que ya es posible modificar el comportamiento del cerebro, ¿verdad? Y modificar las percepciones, modificar las conductas y tal por la vía de drogas. Yo no lo sé, pero se sabe de drogas que a una persona timidita la hacen sentirse Superman con posibilidad de tirarse de un tercer piso y todo. ¿Verdad? Creo que es posible esa intervención, pero hay otras intervenciones que a mí me parece como menos disruptivas, tal vez como más humanas, y es la intervención que se puede lograr vía la educación, ¿verdad? Como somos seres que aprenden, uno puede aprender a ser un poquito más audaz, ¿verdad? No es que se va a convertir en Superman, pero sí a una persona tímida que se dé cuenta de su timidez y que se dé cuenta de las posibilidades que ofrece un poquito de audacia, se puede transformar en un poco más audaz. Hay intervenciones de cambio, ¿verdad? Que te modifican. La educación es una intervención de cambio que te modifica. Yo creo que por eso toma tanto tiempo, ¿verdad? Yo creo que si todo lo que tuviéramos que hacer es adquirir conocimientos, lo podríamos hacer muy pronto.
pero convertir a un niño de 5 años en un adolescente de 17 toma mucho tiempo y es una transformación muy radical, ¿verdad? Claro, con la ayuda de toda la transformación puramente orgánica que el sujeto va sufriendo, ¿verdad? Hormonal, etcétera. Y yo creo que sin meternos a, a jugar mucho con la neurotecnología de la que venimos hablando, la industria de la educación verá un antes y un después de la pandemia. No solo por la virtualidad y por la tecnología, sino porque el sistema educativo ya estaba obsoleto desde hace décadas. Desde hace décadas que no estábamos capacitando a nuestros cerebros más potentes, que son los jóvenes, a tener las competencias necesarias para el futuro Sí. en el cual les va a tocar ser sí. adultos y ciudadanos funcionales. Entonces, pienso si hoy en día, con las herramientas que tenemos, no tenemos que inventar nada nuevo, y ahí tal vez trato de volver al ejercicio de recordar la década, con la inteligencia artificial y el blockchain y la computación en la nube y la computación cuántica y la telefonía, la internet móvil, la educación muy pronto va a ser hecha a la medida de cada aprendiente, ¿verdad? Y a la medida de cada aprendiente no quiere decir que vamos a diseñarle el currículum para que pueda aprender todo a la velocidad y en el estilo en el que le gusta. No, eso ya se hace. A lo que me refiero es a que un aprendiente pueda ir escogiendo desde que tiene 3 años y 4 años y 5 años qué quiere aprender. Y entonces que la inteligencia artificial le diga, le gustó esa canción y le gustó ese rompecabezas, entonces vaya a este otro. Así como funciona Amazon cuando uno compra un libro, o como funciona Netflix que le recomienda otra serie, o YouTube, la inteligencia artificial le podría recomendar a un ser humano qué otra cosa explorar o qué aprender para entender mejor aquello que le interesa. Claro, claro. Yo creo que dentro de 20 años nosotros estaremos contando el cuento de cómo todavía en el 2020 los muchachos en la educación formal memorizaban, ¿verdad? Y yo me imagino que en el 2030, 2040, eso que uno hace cuando le preguntan, digamos, la maestra te pregunta, dice, ¿qué población tiene Holanda? Y uno dice, la población de Holanda. Eso en el 2030, 2040, uno se examinará con un telefonito y cuando dice la población de Holanda, el telefonito le dirá, son tantos millones, ¿verdad? O sea que ya no va a ser necesario, no va a ser compañero del aprendizaje la memorización. Sí memorizaremos, me parece, pero para otras cosas, porque realmente la memoria es muy importante. Cuando tú estás discurriendo, no puedes estarle preguntando continuamente al teléfono los distintos pasos de lo que vas discurriendo. Entonces, para eso sí se necesitará memorizar, pero memorizar datos, cifras, eventos puntuales, yo creo que no será necesario, ¿verdad? Imaginemos cómo sería el aprendizaje de la historia. Si posiblemente el aprendizaje de la historia sería preguntarse uno, bueno, en el 2040, ¿cómo eran las electrolineras antes? Y entonces te cuenta la historia, un aparatito, de cómo un día había gasolineras y luego, como vinieron los automóviles eléctricos, se transformaron en electrolineras
y para el niño del 2040 será una pieza histórica interesante ver cómo antes llegábamos a una gasolinera a llenar un tanque y tal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién Claro, llenaba el tanque? Preguntarán los chiquillos del 2040. ¿Quién llenaba el tanque? Sí, ¿cómo quién llenaba el tanque? El aparato, el auto se conectaba solo. Es que en aquel tiempo había un chofer y ahora ya no hay chofer, dirían en el 2040, ¿verdad? Uh-huh. sí, y bueno, yo creo que eso también nos hace pensar en cuáles otras industrias van a cambiar a raíz de esos cambios que surjan en, en lo que se denominan las industrias fundamentales de la civilización, ¿verdad? Que son alimentos, energía, información, materiales y transporte. Hubo una época no muy distante en la historia de la humanidad donde solo nos podíamos mover a pie, Sí. ¿verdad? La pandemia anterior, la fiebre española de hace 100 años, se esparció muy lentamente en el planeta porque se esparcía a la velocidad de la carreta, Claro, a claro. la velocidad del caballo. El COVID-19 se globalizó en 30 días porque viajó en avión. Sí. Y entonces a veces siento que esa es una ventaja porque entre más rápido se esparce el contagio, más rápido se trabaja para desarrollar alguna vacuna o el virus se irá disipando o llegará eventualmente a mutar al punto en el cual ya no sea tan contagioso. Algo de eso va a suceder o tal vez un poco de todo o tal vez alguna otra versión que no hayamos considerado. A mí me parece también que es interesante considerar lo que la posibilidad de influir en una neurona desde el punto de vista tecnológico nos ofrece cuando pensamos en la producción de alimentos, porque si nosotros podemos influir tecnológicamente en una neurona, quiere decir que tal vez podemos influir también en la capacidad productiva que tenga un vegetal para producir mayor grasa, ¿verdad? Qué sé yo, que las semillas de marañón sean más grasosas o menos grasosas, ¿verdad? O que el aguacate sea más grasoso o menos grasoso. Y los impactos alimenticios que eso podría tener. Y si uno va más allá, pues obviamente que la biotecnología de precisión, que es lo que se requeriría para estimular una neurona en este momento, es también lo que se necesitaría para poder dominar la fermentación de proteínas, de manera tal que uno pueda cultivar un frijol, que puede hasta llamarse frijol, pero que tenga otra dimensión, otra textura, otro contenido químico y que procesado con otro vegetal, como una espinaca, produzca unas tortas que sean más nutritivas que una torta de carne, Uh-huh. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y entonces, cuando uno logra dominar la ciencia a ese nivel, que es lo que está pasando, el siguiente paso es la descentralización en la producción. Entonces ya no es necesario que haya un hato de ganado de 250,000 cabezas en un rancho en Brasil para producir carne, sino que va a haber 250,000 lugares en todo Brasil donde se pueden producir estos frijoles y estas espinacas para producir estas tortas que son altísimamente nutritivas. Y los expertos que han estado trabajando en el diseño de carne alternativa, por no encontrarle mejor nombre todavía, lo que están sugiriendo es que esas tortas van a ser más suculentas, van a tener mejor textura, obviamente van a tener mejor precio, no van a incurrir en violencia animal y además van a poder ser cultivadas con muchísima menos agua, con muchísima menos tierra fértil, con muchísima menos necesidad de otros insumos, reduciendo la huella ecológica de los alimentos que consumimos. Entonces yo siento que esto que estamos hablando es
lo que recordaremos de esta década, porque la década del 2010, uno dice, bueno, sí, pasaron algunas cosas en la década del 2010, en realidad todo fue muy lineal. Y lo cierto del caso es que hasta el 2011 yo tuve mi primer teléfono inteligente, ¿verdad? Hace menos de una década, no lo tuve desde el principio de la década. Y en esos 9 años, mi comportamiento diario, semanal, mensual, anual, cambió radicalmente por todas las, eh, por todas las oportunidades que me ha dado un teléfono inteligente, para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, toda esa disrupción que ha provocado el teléfono inteligente, que ahora permite que uno, utilizando una aplicación de otra empresa que no es la fabricante del teléfono, te ofrezca un servicio de transporte donde te lleva de un lugar a otro sin que tú necesites usar tu carro, sin que tú necesites que manejar y pagando un monto muchísimo más bajo que lo que cuesta tener tu carro parqueado durante ese tiempo. Entonces, claro que en los últimos 10 años la disrupción fue enorme solo porque se creó un teléfono inteligente. Entonces, si uno piensa en todo lo que puede cambiar, solo porque alguien ya está trabajando en manipular tecnológicamente una neurona en nuestro cerebro, es infinito lo que podemos imaginar que puede pasar con eso que ya está pasando, ¿verdad? Y muchas otras cosas que ni nos imaginamos. Claro, hay una cosa interesante y es que cuando nos hablan de manipular neuronas cerebrales, nos parece que estamos entrando a un Santa Santorum, ¿verdad? Pero ya me parece que la ciencia ha hecho unas incursiones muy revolucionarias, ¿verdad? Todos sabemos que el elote de hoy es muy distinto al elote de hace no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Que tenía unos cuantos granos diseminados por ahí. Hoy es totalmente lleno de granos jugosos y tal y cual. Lo mismo pasa con el banano, ¿verdad? El banano es un producto inventado, creo que por las bananeras, ¿verdad? Los primeros racimos de bananos eran de 4 o 5 bananos ahí muy escuálidos y hoy en día el racimo parece un paquete muy lleno, muy apretado de bananos individuales, de dedos, que le dicen los bananeros, muy suculentos, muy llenos, muy pesados, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurrirá en el futuro con alimentos, con transporte, con educación y posiblemente con el manejo del aprendizaje, de las enfermedades mentales, etcétera, ¿verdad? Claro. Y bueno, y si volvemos al tema de la educación, eh, nosotros lo que sabemos de la educación es lo que conocemos. Entonces estamos analizando la educación caminando hacia atrás, ¿verdad? Vamos caminando hacia atrás y vemos todo lo que ha sido la educación desde el Renacimiento, desde hace 500 años y todo lo que hemos logrado aprender, pero no nos damos cuenta del potencial que tiene todo lo que va a cambiar viendo la educación hacia adelante. Por ejemplo, hace 10 años que estuve en la universidad, estudiaba con muchachos que eran 10 años menores que yo, lo cual quiere decir que ellos habían nacido desde que ellos aprendieron a hablar, ya tenían computadora con internet en la casa y un par de añitos después, cuando entraron a primer grado, nació Google. Entonces, para mí era chocante al principio interactuar con ellos en actividades de trabajo y que se hiciera una pregunta donde uno está acostumbrado a que esa pregunta lo lleva a pensar y a buscar soluciones y que alguien simplemente buscara en Google y ahí estaba la respuesta. Y yo sentía que eso era hacer trampa. Y para ellos eso era ahorrar muchísimo tiempo en otras cosas que sí son realmente creación de valor, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar desde tiempos de Descartes para acá, nuestro cerebro se ha desarrollado en mucho porque le hemos agregado
método de pensamiento. La Sí, ciencia es un método de sí. pensamiento, ¿verdad? La Ujú. economía es un método de pensamiento. Eh, ¿Cuál es el método de pensamiento que podría resultar útil de aquí en adelante? Podría ser que algo relacionado con la gestión de la felicidad, algún método de gestión de felicidad Ajá. que nos permita distinguir muy bien el hedonismo de la prosperidad, Ujú. ¿verdad? Porque a veces me preocupa mucho que la discusión de la felicidad es muy individualista. Ujú. Y si nosotros buscamos echar para nuestro saco individual, creo que eso va a tener un costo en lo colectivo, ¿verdad? Y pienso en términos ambientales, eso podría conducir al colapso de la biosfera, ¿verdad? Sí. Y también tratar de entender que la prosperidad es, yo la defino como una actitud colectiva de optimismo, que consiste en que un grupo de nosotros esté absolutamente convencido hoy de que mañana va a ser mejor. Y si estamos convencidos de que mañana va a ser mejor, entonces hoy nos ponemos a trabajar en lo que hay que hacer para que ese mañana sea, para que se optimice el alcance de ese mejor mañana, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar y a decir en todo momento que mañana va a seguir siendo un desastre, vamos a seguir cayendo al guindo, nos vamos a caer al guindo, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien una conversación que tuve con un amigo de estos compañeros de la universidad en Australia, que es vietnamita él. Y entonces, antes del Mundial del 2014, yo estaba muy nervioso porque Costa Rica jugaba en el grupo de la muerte y me preocupaba cómo nos iba a ir en el campeonato mundial. Y él me dijo, vea, yo soy amante del fútbol, pero soy vietnamita. Quiere decir que mi país nunca va a llegar a un mundial, ¿verdad? Y entonces él me decía, pero lo que sí está claro es que ningún equipo de fútbol ha ganado un partido creyendo que lo va a perder. Nunca, ¿verdad? Entonces, si uno salta a la cancha convencido de que va a ganar, es probable que lo gane. Pero si sale convencido de que va a perder, es imposible que lo gane. ¿Verdad? Es imposible, Mm. no puede suceder una chiripa como para que lo gane creyendo firmemente que lo va a perder. Y de la misma manera, así deberíamos de afrontar nosotros esta enorme y profunda crisis en la que nos encontramos como planeta, ¿verdad? No es la crisis de esta semana, ni la crisis de este mes, ni la crisis de esta ciudad, ni la crisis de este país. Es una Ujú. crisis global y entonces por eso es que creo, cuando hablaba de cuál es el método de pensamiento que podría servirnos de aquí en adelante y sugería el de la Ujú. felicidad, sugiero también el del pensamiento sistémico, que ahí yo creo que esa es una conversación a la que tenemos que dedicarle una buena media hora un día de estos. No te oí porque hubo una interrupción, pero yo estaba pensando en que en el 2040 uno se podría poner a comentar y decir, hombre, vea lo que dedican el tiempo en los colegios y en las universidades en el 2020. Y ahí podrías hacer una búsqueda comparativa de cuánto tiempo se dedicaba, por ejemplo, al tema de aprender a aprender, al tema de resolución de problemas, ¿verdad? En el 2040 los chiquillos se reirán y dirán, solamente en las escuelas de negocios enseñaban a resolver problemas, ¿verdad? Problemas cualesquiera, ¿verdad? Porque en el 2040 todos sabrán resolver problemas, así como todos saben aritmética, ¿verdad? Todos tendrán, que fue lo que me parece que te oí al final, todos tendrán un conocimiento operativo de la teoría de sistemas, ¿verdad? De la interdependencia, de la complejidad, por ejemplo, ¿verdad? En el 2040 vamos a decir, hombre, en el 2020 aún los científicos creían
que las cosas eran lineales, ¿verdad? No veían la posibilidad de que las cosas fueran reticulares y que hubiera verdades que se establecen y que luego se devuelven o se ramifican o se desaparecen, ¿verdad? Ese conocimiento de cómo aprender, la visión de lo complejo, la resolución de problemas, la visión sistémica, me parece que serían muy importantes piezas de lo que se estaría aprendiendo en el 2040. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una de estas marchas por el clima que organiza el movimiento de Greta Thunberg. Y me di cuenta de dos cosas. La primera es que esa generación de Greta, que tenía el año pasado 16 años, es apenas 10 años mayor que mi hija mayor, mientras que yo soy 30 años mayor que esa generación, ¿verdad? Entonces la cercanía y la afinidad con mi descendencia es mucho más próxima en tiempo que conmigo. Y lo segundo de lo que me di cuenta es de que esas muchachas y muchachos que estaban ahí, en la calle, en invierno, abrigados, con pancartas, que tienen como 15, 16, 17 años, tienen clarísimo que todo acto presente tiene una consecuencia holística y a largo plazo. Eso es pensamiento sistémico. Y a mí me dio mucha esperanza darme cuenta de que esa generación lo tiene claro, porque esas son cosas que yo tuve que aprender casi que por serendipia en los últimos 15 años de mi vida, ¿verdad? Ya cuando era grande me hubiera encantado saber desde pequeño ese tipo de cosas. Bueno, esa generación nueva ya eso lo tiene claro, entonces yo siento que no tomarían decisiones que vayan en detrimento del futuro, ¿verdad? Nosotros tomamos múltiples decisiones que son terriblemente dañosas para el futuro. Entonces ahí creo que tenemos que apuntarle, ¿verdad? A ti te hace resonancia el tema de la empatía. Si la empatía, se viene hablando de empatía desde hace unos pocos años, ¿verdad? Creo yo que se viene hablando de empatía a partir de la interdependencia en la que vivimos y tal y cual. La empatía, ese conocimiento práctico de la sensibilidad por los demás, yo creo que será parte del conocimiento corriente en el 2040. Lo mismo que en el 2040, cuando hagan las revisiones de cuántas veces se mencionaba la frase bien común históricamente, ¿verdad? Y entonces encontrarán que en los 40 se hablaba poco del bien común, en los 70 se empezó a hablar más del bien común, en el 2000 un poco más, pero en el 2040, sin mencionarlo, todos viviremos sensibilizados por el bien común y accionando en función de ese bien común. Así es, interesante. Bueno, yo tengo poco que me queda en el tintero, pero sí siento que deberíamos de hablar un día de esto sobre pensamiento sistémico y tratar de compartir algunas ideas al respecto, porque no todo el mundo que no tenga 15 años maneja bien ese método de pensamiento, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, qué bueno que nos vimos. Exactamente. Que estés muy bien y nos vemos a la próxima. Así será. Hasta luego.